Dios les bendiga. La paz del Señor en vuestros corazones. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a traer un estudio bíblico para todos los que están con nosotros y para todos aquellos, ¿verdad?, que los martes tras martes, se reúnen con nosotros. Bendecimos su vida en esta noche y la vida de la pastora Carmen y el grupo de intercesión. Pastor, salud. Sí, muy buenas noches también a cada uno de ustedes. Así que, como siempre, estamos aquí para llevarles pues el estudio que trata sobre todos los martes que tenemos para cada uno de ustedes. Así que esperamos que sea de bendición y edificación para sus vidas. Amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estar hablando de todas las características que verdaderamente un líder de Dios debe de tener. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que realmente Dios ha hecho que todo el pueblo entre en una concientización y entre el pueblo en meditar verdaderamente las cosas que deben de tener cada líder que Dios ha escogido. A veces nosotros pensamos que un líder, ¿verdad?, lo miramos como en términos seculares, pero las cosas en el reino de Dios son muy, muy diferentes. Y Dios está buscando reestructurar la iglesia, ¿verdad?, y volver la iglesia a unos principios que son básicos. Muchas veces nos preguntamos, y hacemos esta pregunta, y se ha hecho esta pregunta por años, si los líderes nacen o se hacen. Cuando uno hace esa pregunta, muchas personas dicen, bueno, los líderes nacen. Otros dicen, bueno, puede que nazcan o puede que se hagan durante el camino. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las características de un verdadero líder del reino de Dios. La Cena del Señor fue la escuela de graduación de los líderes, que en aquella época eran los discípulos, donde se impartieron los principios que deben gobernar el liderazgo en la dimensión del reino de Dios. Vamos a comenzar leyendo en Lucas, pastor, Lucas 22, 29. Lucas 22, 29 dice lo siguiente: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Quiere decir que el Señor en el momento de la cena les está diciendo que, aunque ellos no entendían, ¿verdad?, les está diciendo que Él iba a partir, pero que les iba a entregar a ellos un reino, como Dios le había entregado ese reino a Él. En otras palabras, el Señor le estaba dando un legado a los discípulos. Ahora, vamos a ver cómo estaba el corazón de los discípulos cuando el Señor le hace ese legado. En medio de esta entrega, de este reino, es importante que nosotros podamos comprender la actitud mental hacia el liderazgo y el poder que existía en el corazón de los discípulos. Sigue leyendo ahí en ese capítulo, pastor, lo que sigue más adelante. Acá. Es 24. Ajá. 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muy bien, muy bien. Miren el concepto. El Señor Jesús en ese momento le dice: yo les voy a entregar un reino, como mi Padre me lo entregó a mí. O sea, ustedes van a ser los sucesores. Pero miren cómo estaba la mentalidad, amén, de los discípulos en ese momento. Inmediatamente que Jesús le dice que les va a entregar este reino, entonces hubo también entre ellos una disputa. ¿Qué? Una disputa. Quiere decir que comenzaron a discutir, ¿verdad?, sobre quién de ellos, de aquellos 12 nada más, sería el mayor. Así estaba el corazón.
por ejemplo, ellos decían, bueno, Él nos entrega un reino, vamos a ver aquí quién es el más grande, ¿verdad? Para que dirija este reino. Y entonces, la mentalidad humana. eso es la mentalidad humana. Así es como se ha seguido gobernando hasta el día de hoy. O sea, tiene que haber uno mayor, tiene que haber uno, sí. Sacan a Dios del camino y sacan a Dios de todo, ¿cómo le llamamos a esto? De todo programa establecido por él mismo y prácticamente pues entonces dicen pues vamos a hacerlo como nosotros pensamos. Exactamente. Y hay algunos que entonces, hay líderes que cuando se le da puestos, esto le hace mucho daño, porque el puesto a veces se le sube a la cabeza. Claro. ¿Usted no ha visto personas así? Claro. O sea, ellos se enseñorean, ¿ves? Se creen más grandes, se creen poderosos, se creen que tienen la autoridad. Y entonces Jesús comienza a decirle algo a ellos. Y entonces, entrando en este tema, que quiero que lo vuelvas a leer, el Señor Jesucristo dejó definidas las características que debe de tener un líder. Amén. Vuelve a leer los reyes de las naciones. Ok, en Lucas 25 en adelante dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué tremendo. Vamos a la primera característica. Mas yo, Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. La primera característica. El líder ni nace ni se hace. El líder es el que sirve. ¿Escuchó bien? Es un servidor. Exactamente. Esa es la primera característica de un líder. El líder ni nace ni se hace. El líder es el que sirve. Vamos a la segunda característica, porque esto es bien importante. La gente a veces dentro de las iglesias ocupan unos puestos, unos roles, se le da, ¿verdad?, en algún lugar un puesto de servicio y muchas veces, tristemente, lo tenemos que decir, lo menos que hacen es servir. Hay gente que lo que le gusta es estar dando órdenes, hay gente que lo que le gusta es estar estableciendo su opinión, pero realmente lo menos que hacen es servir. Y la primera característica de un líder es que ese líder sirve. Amén. La característica del servicio. Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en otra ocasión dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que un líder ni nace ni se hace. Un líder es el que sirve. Amén. Vamos a ver la segunda característica. Sabiendo Jesús, amén, vamos a buscarla en Juan, porque estamos diciendo que la graduación de aquellos discípulos fue en la cena del Señor. Amén. Vamos a ver qué nos dice entonces Juan 13, del 3 al 4, pastor. Del 3 al 4, ajá, dice Juan, no primera ni segunda Juan, sino el libro de Juan. Sí, el Evangelio según San Juan. Capítulo 13, del 3 al 4. Sabiendo Jesús... capítulo 13. Capítulo sí, de 3 al 4. Muy bien. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Muy bien. Quiero que me leas ahí mismo del 12 al 16, por favor. Del 12 al 16, en el mismo capítulo 13. Sí. Del 12 al 16, entonces dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro
y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hasta ahí, hasta el 16. Hasta el 16. Ok. La primera característica que Jesús les enseña a los discípulos en la Santa Cena, que es de ahí, amén, es ahí donde se gradúan no solamente aquellos discípulos, todos los que anhelamos ministerio, todos los que Dios nos ha llamado a ser líderes, a tener un liderazgo. Lo primero es que un líder ni nace ni se hace, un líder es que sirve. Y lo segundo, aquí, esto que acabamos de leer, es que un líder ni nace ni se hace. Un líder sirve y un líder, un verdadero líder, se humilla. Amén. Se humilla. Dice la Escritura que el Señor Jesús en aquel momento, después de haber cenado, tomó un manto, se lo ciñó en la cintura, ¿verdad? Una toalla, un manto, una toalla, y tomó un lebrillo. Se inclinó, se dobló, se humilló delante de sus discípulos para servirle. Así que un líder sirve y también un líder tiene que aprender a humillarse. Amén. Un líder tiene que aprender a humillarse. Ah, pero pastora, eso no es lo que el mundo me enseña de lo que debe ser un liderazgo, porque los líderes se supone que sean grandes, ¿verdad? Y personas, mira lo que está diciendo Jesús, en mi reino, no será así, no será así. Yo creo que nos hemos olvidado de esto. Y yo creo que Dios está permitiendo todas estas cosas para llevarnos a un principio que es bíblico. Hay mucha gente que lo ha olvidado, hay mucha gente que lo recuerda y hay mucha gente que lo ejecuta. Yo me gustaría traer un punto con relación a eso, y es que mucha gente ve en el asunto del lavado de pies como si fuera precisamente eso, el efecto de ir y tener, no sé, la sencillez de corazón de ir y lavarle los pies a su hermano, y que eso es el asunto. Eso es una ilustración. Claro. Esa ilustración ahí de que está hablando de lavar los pies, lo que se refiere es al perdón. Se refiere a que nosotros tenemos que perdonarnos entre nosotros mismos cada uno nuestras ofensas. Así es que el perdón es necesario en cada uno de nosotros para que podamos reconocer que el hermano que tenemos al lado ni es más grande ni es más pequeño, sino igual a ti. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando tú te das cuenta que en realidad esto ocurre, entonces hay algo que tú tienes que aprender. Aparte de todo lo que nuestra pastora estuvo hablando al principio de las cualidades o calidades que tiene que tener una persona cuando en realidad va a ser líder, lo más importante de todo esto es que esto es un llamado que Dios te hace a ti directamente. ¿Sabes? Dios te llama a ti como líder, no para que te sientes encima de las personas. No para que te enseñorees. No para que te enseñorees. Te hace líder porque hay un propósito que Dios lo pone en tu corazón. Y por eso es que el llamado es importante para esto. Porque el llamado de Dios es inequívoco. No hay forma que tú puedas equivocarte cuando Dios te llamó. Ahora, eso no significa que por el hecho de que te haya llamado, se te suban los humos y entonces creas que ellos son los que te tienen que servir. No, tú viniste a ser servidor. Pero ¿qué pasa? Otra, tal vez me estoy adelantando, no sé si ella lo tenga, pero una de las características más importantes que tiene un líder es que el líder también aprende a delegar. No se cree que es él el único, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, sino que él delega esa autoridad y hay personas que están alineadas y asociadas a él. Por eso es que el asunto del lavado de pies
es un punto en el cual nos perdonamos unos a otros. Ahí está ilustrando cómo el perdón se lleva entre cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que entre nosotros tiene que haber unidad. Y esa unidad tiene que ser una unidad unánime, todos juntos en la misma armonía. Le estoy hablando como músico en este caso, porque yo sé lo que es armonía. Y como armonía, todos los instrumentos tienen que estar en perfecta armonía para que pueda salir el producto, que es la melodía. Muy bien. Yo de lo que le estoy hablando, porque el pastor ha abundado en lo que es un liderazgo, y es muy cierto todo lo que está diciendo, muy cierto. Pero en esta noche yo lo que he querido tocar son solamente 4 características. Correcto. Que realmente definen lo que es un verdadero líder. Son 4. Y quien las establece es Jesús en la Santa Cena. Primero hablamos de servicio y después hablamos de humillación. ¿Sabe que la mayoría de los líderes se les hace bien difícil el humillarse? El humillarse ante los que están a su alrededor, porque creen que como él es la persona que está dirigiendo, no se tiene que humillar. Y no es así. El Señor dice que servicio es humillación, y vamos a ver la tercera característica que el Señor les enseña allí en esa Santa Cena. Mateo 26, y vamos a estar leyendo el 26, 27 y 28, pastor. Mateo. Capítulo 26. Vamos a la tercera característica, sí. Del versículo 26 en adelante. Sí. Esta es una escena muy linda. Siempre me llama la atención. Es que uno, cuando lee la palabra, la saborea. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, escuche bien, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Muy bien. Ya hablamos de que un líder, pastor, sirve. Un líder se humilla. Y la tercera característica, líder no es el que tiene el poder. Líder es el que reparte. Así que si yo soy líder, tengo que servir, tengo que humillarme y tengo que saber repartir. Delegar. Un líder es el que reparte entre todos. ¿Qué reparte? Bueno, reparte de todas las bendiciones que él tiene, reparte de su propia persona, de lo que él es. Amén. Reparte, como decía el pastor ahorita, sabe delegar en otros, ¿verdad? Lo que él mismo está haciendo como ejemplo. Porque, ¿sabe? Hay gente que le encanta mandar, pero nunca van. Nunca van. Pero hay líderes que mandan y van. Amén. Ese es el líder que siempre va delante. Ese es el líder que siempre es ejemplo. Ese es el líder que dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Amén? Ese es el líder que reparte de lo que Dios le ha dado a él, lo puede repartir entre todos los demás. Eso es un verdadero líder. Porque hasta el día de hoy hemos visto muchas características de líder, y qué mucho se ha estudiado sobre el liderazgo, y qué muchos seminarios, y qué muchos talleres sobre lo que es el liderazgo. Sin embargo, ahí, en una manera tan sencilla, Jesús habló de las verdaderas características que un líder dentro del reino de Dios debe de tener. Amén. Y yo creo que muchos hemos olvidado estas características. Pensamos que tenemos que tener muchos estudios, pensamos que tenemos que ser muy educados, pensamos que tenemos que tener muchos diplomas, pensamos que debemos tener mucho poder, mucha autoridad, pero nos hemos olvidado de los principios que Jesús en su palabra
a través de su vida nos enseñó. Así que un líder, perdonen que lo repita, pero quiero que se te quede en el corazón, porque yo sé que para este tiempo Dios va a llamar muchas personas. Y lo que necesita el pueblo es ver hombres y mujeres que se parezcan al Señor. Hombres y mujeres que estén viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra. Hombres y mujeres. No, mire, nos hemos olvidado de tantas cosas que son básicas en la vida de un líder. Y esta noche el Espíritu Santo de Dios nos las vuelve a recordar. Así que ya llevamos 3, vamos para la 4, que es la última enseñanza que el Señor les dio. ¿Me dejas tocar un Claro. pequeño punto? A mí me llama mucho la atención en el asunto. Lo que acaba de ella hablar fue lo que yo dije ahorita con relación a delegar. Cuando un líder delega, definitivamente el líder delega, pero no puede dejar el grupo que se vaya solo. Él delega todas las acciones que hay que hacer. Y tenemos un ejemplo vivo de esta presentación sencilla, se la voy a decir. David, todo el mundo conoce a David como rey. David era un hombre que sabía delegar. Él sabía que había sido llamado para ser rey. Él sabía que era escogido por Dios. Él sabía que había sido ungido. Y cada vez que había una guerra, una batalla o lo que sea, él tenía sus tenientes, sus generales, a los cuales él delegaba. Por tanto, él siempre iba con ellos a las batallas. Sí. ¿Qué pasó? Un día no fue. David decidió no ir y delegó de una manera incorrecta, mandando prácticamente a sus generales. ¿Qué fue lo que hubo ahí? Un descuido. ¿Por qué eso está escrito? Para que en realidad nosotros en esta tierra no nos creamos que somos los más grandes, ni nos enseñoríamos creyendo que nosotros lo tenemos todo, que tenemos todas las cosas agarradas por el mango, cuando no es así. Tú tienes que someterte a la obediencia de parte de Dios, porque si David hubiera hecho caso a lo que desde el principio hizo, cuando él delegaba y hubiera salido, no le hubiera ocurrido lo que le ocurrió. Por estar en el palacio, le pasaron las situaciones que pasó, y esto le trajo consecuencias futuras, aunque no perdió su salvación, pero sí le trajo consecuencias futuras. Quería edificarle casa al Señor, tampoco pudo, porque definitivamente todas estas cosas, en realidad, por un solo momento en el cual él delegaba, pero no iba, tuvo una pérdida muy grande. Así que hay que ser muy consciente de que cuando Dios te dice a ti que tú vas a ser líder y tú vas a delegar, cuando tú delegas, tú no puedes dejar que el grupo se vaya solo. El grupo se va junto contigo porque tú eres la cabeza, el que estás delegando, el que Dios puso sobre todos los demás para que los dirigiera. O sea, el líder siempre está. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que yo veo aquí en lo que el Señor Jesús está estableciendo es que los líderes tienen que ser accesibles. Amén. Y eso se ha perdido mucho. Yo veo gente que no se atreve ni siquiera a acercarse a sus pastores. No se atreven. Yo por un tiempo estuve dando consejería a muchas personas. Inclusive llegaba gente de otros lugares. Hasta que pues recibí una dirección de Dios para hacer las cosas. Y realmente a veces yo le preguntaba a personas que venían a buscar consejería que por qué no iba donde su pastor, y le contaba, porque así es que debe de ser. No, es que yo no me atrevo a acercarme a mi pastor. No, es que con él no se puede hablar. ¿Cómo es posible? Si lo que nos enseña Jesús en su palabra es que un líder tiene que ser accesible al pueblo. Amén. Y tienen que haber esas características, que es característica de servicio, de humildad, y un líder tiene que entregar, tiene que repartir de lo que él ha recibido. Y entonces hemos estado viendo que no se le pueden acercar a un líder. Cierto es que a veces el líder está muy ocupado y hay que hacer cita, y amén, esas cosas uno lo entiende, pero que la gente no se atreva a acercarse a su líder.
Eso hay que preguntarse por qué. Porque todo el mundo debe tener accesibilidad a aquella persona a la que Dios ha puesto en liderato. Vamos a ver la cuarta característica en Juan capítulo 13, 34. Capítulo 13, versículo 34. Sí. Ok. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muy bien. La última característica. Amén. Un mandamiento nuevo os he dado. Un líder, escuche, un líder sirve, un líder se humilla, un líder reparte. Y en la ley habían 10 mandamientos. Y Jesús les está diciendo, hay 10 mandamientos y ustedes los conocen, pero les voy a dar uno nuevo, que os améis, un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo también los he amado unos a otros. ¿Ok? ¿Qué faltaba en la ley? Mire, la observancia de la ley estaba ligada al no hacer, en respetar y en amar. En eso estaban los 10 mandamientos. ¿Ok? En no hacer, en respetar y en amar. Eso es lo que incluyen los 10 mandamientos. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba ahí? ¿Por qué Jesús les da un nuevo mandamiento? ¿Sabe lo que faltaba? Faltaba en esos 10 mandamientos, faltaba entrega. ¿Y qué nos manda a entregar? El Señor nos manda a entregar amor. Y no cualquier tipo de amor, el amor de Dios. Nos falta entregar el amor de Dios. Por eso es que el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo Jesús nos amó? Jesús nos amó de tal manera, que estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario, y aquellos brazos extendidos y aquel cuerpo lacerado que nos mostró a nosotros, nos mostró el amor que Dios nos tenía. Su amor no se quedó en palabras, su amor fueron hechos. Un amor Amén. sacrificado. Claro, fueron hechos, su amor fue entrega. Por eso en esta noche nosotros queremos dejarles a ustedes lo que es un verdadero liderazgo. Es importante el pensar qué sucedería si en una iglesia, si en un concilio, si en un país, estos principios de liderazgo fueran aplicados. Las cosas serían diferentes. Las cosas serían distintas. Amén. Si nosotros comenzamos a aplicar estos 4 principios o características que Dios establece en la Santa Cena de lo que es un verdadero líder. Pensamos que el líder es estar allá arriba. Hay gente que anhela, ¿sabes qué, pastor? Hasta ministerio por sentirse grande. Hasta ministerio porque eso le da imagen. Hasta ministerio porque eso le da estatus delante de los hombres. Y no es así. No es eso lo que Dios pide. No es eso lo que Dios anda buscando. Yo creo que todo lo que está sucediendo en el ambiente, antes de que llegue ese grande avivamiento, es que Dios está reestructurando a la iglesia. Dios está atrayendo, Dios está devolviendo a la iglesia unos principios que se perdieron hace mucho tiempo. Yo sé que hay muchos de los que nos están viendo que sí practican estos principios. Yo sé de mucha gente que los practica. Claro. Yo conozco muchos hombres y mujeres de Dios que viven en vidas de servicio, que viven en vidas de humillación, que viven en vidas de entrega, amén, que viven en vidas de que saben repartir de ellos mismos. Yo conozco muchos. Eso es así. Y quiero decirte en esta mañana que realmente esos son los genuinos. Porque el reino de Dios es otra cosa. No es como el reino que los hombres
establece aquí en la tierra. Y yo creo que es tiempo de que volvamos a eso, no a lo que a nosotros nos parece que es un liderazgo, y lo tienes que hacer así, y te dan diseños, y te dan fórmulas. Yo creo que debemos de volver a la sencillez y a los principios, no que nosotros como hombres hemos establecido, sino los que Dios establece en su palabra. Dios anda buscando hombres y mujeres, ¿sabes qué? Que se parezcan a Él. Hombres y mujeres que puedan reflejar la vida de liderazgo del Señor a través de sus vidas. Y no solamente para los que están afuera, gente que esté dispuesta a hacerlo dentro de su casa, dentro de su familia, porque ahí comienza tu ministerio. Si hay alguien que puede hablar bien de qué eres tú como ministro o como líder, es tu familia. Porque con ellos tú vives todos los días, con ellos comes, con ellos te acuestas, y yo creo que ellos son los mejores que pueden dar testimonio de ti. Los mejores, porque los demás están contigo unos ratitos, amén, pero ellos son los mejores que pueden dar testimonio de ti. Para que no se te olvide, si anhelas ministerio, si anhelas liderazgo, lo que Jesús estableció, un líder ni nace ni se hace. Un líder sirve. Un líder se humilla. Un líder reparte. Y un líder entrega. ¿Qué entrega? Entrega el amor de Dios. Amén. Yo espero en el Señor que este pequeño estudio bíblico sea de bendición para tu vida. Y que nosotros podamos retomar muchas cosas que hemos perdido. Muchas cosas que son importantes. Yo doy gracias a Dios porque yo digo que conozco muchos líderes y yo conozco gente de afuera, pero puedo dar testimonio del liderazgo de nuestra casa, de gente que verdaderamente sirve, de gente que se sabe humillar, de gente que sabe repartir y de gente que sabe entregar el amor de Dios. Nos ayude el Señor a vivir conforme a lo que Él tiene establecido, porque yo no vivo realmente para agradar a las opiniones de los demás. Yo tengo que vivir para agradar primeramente a Dios y segundo, a aquellos a los cuales Dios me los puso para yo poderles servir. Vamos a orar en esta noche, ya el tiempo se nos terminó. Siempre para nosotros es una bendición poder compartir contigo la palabra del Señor. Para nosotros es un grande privilegio. Y en esta noche toma esas palabras. Y si todavía no has comenzado ese liderazgo, o si ya lo comenzaste y de alguna manera te has desviado un poco de lo que Dios ha diseñado en su palabra, volvamos a eso. Porque es importante vivir de la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos. Yo creo que Dios está atrayendo a la iglesia nuevamente a la sencillez, al despertar en el corazón. Y yo sé que todavía faltan muchas cosas que van a acontecer, pero estas cosas van a ser grandes, aunque parecen difíciles, van a ser grandes oportunidades para que nosotros podamos repartir de todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Oramos, pastor? Sí, antes quisiera que muchas veces hemos tenido pues la bendición de tener, se nos va el dedo en poner el mensaje y lo ponemos privado, pero esta vez lo tenemos en público. Yo sé que está en vivo. Hay muchas personas que llaman y yo quiero que sepan que nosotros tenemos constancia de, si lo fuera a mencionar a todos sería terrible, pero por aquello de que escuche bien. Saludamos en este programa a Wilma Torres, a Juan González, a Miriam Vargas, a Joan Traverso, José Francisco Cruz, a Wilda Cedeño, tenemos por aquí a César Medina, a Mayra Cordero, a Vicente Heredia, nuestro hermano. Que te vaya bien ahí en la calle, si estás en la patrulla. Ese es un servidor. Ese sí es un servidor que conozco personalmente. Yajaira William, Mayra Cordero de nuevo por aquí,
tenemos a Regina, dice MD, me imagino que es médico, Karen Lebrón, vuelve Joan Traverso, tenemos a Marisol González, directamente de Tampa, Florida, así Amén. que le enviamos un saludo Bendecimos también su vida. a ella. Karen Lebrón, Lidia Medina, tenemos por aquí a Yolanda M. García, así es que Eliezer Cruz, y tenemos un sinnúmero más de Enis personas. Rivera. Enis Rivera también, Carla M. Rodríguez, tenemos aquí a Mary Rivera, tenemos a Luis Antonio González, Amén. tenemos por aquí a Ezequiel Rosa. Amén. También, saludos para él, Omaira Rodríguez, y por último aquí a Grisel Colón. Así es que, si Dios te bendiga. Amén. así es que en esta preciosa, por así llamarlo, noche, pues Es que sí, se va a transmitir este por la programa noche, se va a transmitir, pero estamos porque, grabando por el día. porque ¿sabes? hay otras Sí. cosas que tenemos que Claro, hacer, pero claro. ustedes entienden, Amén. saben lo que es un líder. Amén, amén. Así que, Bendecimos su vida en esta noche. definitivamente para nosotros es un gran honor y un gran placer que tengamos gente que en realidad estén, acá de llamar Lorraine Pérez, Joel Bochán Miranda, Luis Antonio González de nuevo por aquí. Amén. Soy el esposo de Marisol, dice. Así que Vicente Heredia, contigo cerramos, porque si Amén. seguimos hablando, pues aquí nos va a coger. Amén. Definitivamente para nosotros ha sido un honor, y es un honor y seguirá siendo un honor estar con ustedes. Amén. Así que esperamos que todo lo que hayamos hablado les sirva a cada uno de ustedes. Y quiero traer un pequeño detalle nada más con relación a lo que hablamos ahorita acerca del nuevo mandamiento. Amar no es un mandamiento nuevo, eso no es un mandamiento nuevo, pero escuche bien por qué Jesús dice: he aquí os doy un nuevo mandamiento. Pero amar de una manera tan sacrificada como lo hizo Cristo, sí lo es. Amén. Es por eso que Jesús les habla a sus discípulos Claro. así. Un mandamiento nuevo, porque Un- es que hay un- que entregarlo todo. El sacrificio de Él es un sacrificio totalmente único. Y de esa misma manera Él le pide a sus discípulos que también entreguen su amor. Amén. Por eso les da un mandamiento nuevo. Ese tipo de amor es muy diferente al amor que se estableció como mandamiento, de que nos améis, nos amemos unos a otros. Ese Así tipo que de amor es un tipo de amor que entrega. es incondicional. Claro, que entrega. ¿Se lo merezcan o no se lo merezcan? Amén. Eso lo tienes que aplicar, te vuelvo a repetir, para tu casa, para tu familia, para los tuyos, para tus vecinos, para el resto del pueblo, para tus hermanos en la fe. Amén. Oramos. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos tantas gracias. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos lo que es un verdadero líder. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Abre nuestro espíritu, toca nuestras almas para que todo lo que tenga que ser ordenado en nuestras vidas sea ordenado. Ayúdanos, Señor, a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que nosotros seamos modelos de tu liderazgo para que la gente aprenda a amar al Dios que tanto nos amó. Gracias te damos en esta noche. Bendecimos la vida de todos aquellos Sí, Señor. que se han podido conectar con nosotros y los que se van a conectar más adelante. Sí, Señor. Les bendecimos en esta hora con toda clase de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos este domingo en la iglesia. Y el domingo les voy a explicar por qué no pude estar el domingo anterior con ustedes. El domingo, todos los que quieran saber por qué no pude estar, nos vemos el domingo en la iglesia. Les amamos con todo el corazón y que tengan un hermoso día y una hermosa noche en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.